El economista Hugo Roy, que está con nosotros, que fue presidente del Instituto de Previsión Social. Eso por sintetizar el nombre de ese cargo, porque no es así. Presidente del directorio, una cosa así. Presidente del Consejo de Administración del IPS. A ver, decía otra vez. Presidente del Consejo de Administración del IPS. Bueno, y estuviste año y medio más o menos ahí en el IPS, ¿verdad? Aproximadamente 1 año y medio. ¿Cómo sí. fue esa experiencia tuya manejando, por ejemplo, 2.500 millones de dólares en los bancos? Bueno, antes que nada saludarte y agradecer la invitación. Bienvenido, gracias por estar acá. Agradecido por la invitación. Porque vos tenías la llave mágica de esos, hoy, 2.500 millones de dólares. Tipo, ¿cómo que se llama? Max Pato, ¿verdad? Uno se tira y se revuelca con los billetes, ¿o no es así? No, no es así para nada. Bueno, mira, disfrutando de la invitación, ayer me llamaste, gustoso acepté. Sí, porque te dijiste algo acá en un periódico en Última Hora, el respeto entre el rol político y técnico que será clave respecto a este proyecto de superintendencia. Pero te consulté antes, ¿fue grato para vos estar ahí al frente del IPS? Sí, siempre es grato cumplir una función técnica, una función en la cual uno se da cuenta que puede impactar en la calidad de vida de las personas. IPS forma parte de lo que sería el sistema de protección social. Nosotros como país, el Estado debe garantizar que todos tengamos condiciones dignas de vida. Algunas como salud, educación, ¿verdad? Y otras como de protección ante eventuales contingencias. La vejez es una contingencia, los accidentes son otra contingencia, accidentes de trabajo me refiero, la maternidad es considerada en ese tipo de contingencia. Entonces, administrar ese tipo de instrumento en el cual puede ayudar a mejorar la calidad de las personas es grato. Pero en un año y medio, ¿qué pudiste vos hacer? Prácticamente empezar a conocer lo que es ese mundo gigantesco del IPS. O sea, tal cual vos señalás, es un mundo gigantesco. En ese momento tenía 17.000 funcionarios. En ese momento. Yo cuando entré tenía 17.000, cuando salí entregué con 13.400 funcionarios. Sacamos más de 3.400 funcionarios, ¿verdad? ¿Y en qué año saliste, digamos? En el 2014. O sea, que entraste en agosto y salí a finales del 2014. Agosto del 2013. 12-13. Sí, estuve un año. Del 2013. 2013, perdón. Y los recursos que administraba eran elevados, hasta el cual lo señalás. Y tenía una deuda en ese momento elevadísima, que cerca de 400 millones de dólares, ¿verdad? De la gestión anterior que logramos pagar. Y esa deuda del Estado para con el IPS que ronda los 500 millones de dólares, ¿nunca se pudo cobrar algo por lo menos? Algo cobramos en ese momento. La deuda del Estado al IPS está vinculada al hecho de los aportes que debería dar el sector público paraguayo por cada aportante del sector privado. Perdón. De las maestras por un lado y el sector privado por otro, ¿verdad? ¿Cómo se entiende que nunca el Estado pagó al IPS desde su fundación, tenemos entendido, o por ahí liberó, no sé, chauchas y palitos, y ahora, a través de un nuevo ente de superintendencia, un proyecto de superintendencia, quiere meter la mano en la lata en el aspecto de los fondos del IPS, estos fondos que están ahí en los bancos, ¿verdad? 2.500 millones de dólares que no se pueden tocar según la Constitución Nacional y también en base a los cánones orgánicos del propio IPS. ¿Cómo ahora se da esta posibilidad? Yo quisiera separar los temas en tres. Uno es cuando un tema impulsa cambios en la política pública. El otro, cuál es el presente del IPS. Y el tercero es qué plantea y qué tiene por objetivo la reforma de la seguridad social. Sí. El primero es... Interesante lo que decís, sí. En políticas públicas, o sea, el ciudadano paraguayo, el residente en Paraguay, tiene muchísimas necesidades. ¿Cuál es la necesidad que toma un político para impulsar una acción de políticas públicas? Aquella acción que es demandada. Demandada me refiero a aquella que es presionada por la ciudadanía.
Como finalmente el Estado no aportaba la alícuota aparte que le correspondía al IPS y nadie reclamaba, ni los futuros beneficiarios, o sea, los aportantes, ni las autoridades, el sector público se lavaba las manos y no aportaba sencillamente. Diferente es el caso de la caja fiscal. El esquema de la caja fiscal, ¿cuál es? El esquema de la caja fiscal es: los beneficios de la caja fiscal se deberían determinar con la suma de los aportes que se recibe. Los aportes que recibe la caja fiscal es muy bajo, es menor al compromiso de jubilaciones que tiene que pagar. El Estado siempre pagó de más, complementan lo que le falta a la caja fiscal. Es el famoso déficit que se dice. Sí. ¿Verdad? ¿Y por qué hace eso? Porque si no le paga la jubilación a los trabajadores, a los ex trabajadores públicos, la gente va a salir a las calles. Entonces, el actor político toma sus decisiones vinculado a en qué medida la ciudadanía, ya sean actores de la sociedad civil, ya sean actores empresariales, ya sean actores políticos inclusive, demandan algo. Entonces, tus comentarios anteriores, ¿cómo que nunca pagó? Y no pagaba porque nadie le presionaba. Así nomás. Así nomás. Entonces, el segundo elemento es la situación actual del IPS. El IPS tiene varios beneficios que tienen fondos diferentes, ¿verdad? Tiene el fondo de jubilación y el fondo de salud. El fondo de salud hoy tiene serios problemas porque se gasta mucho más de lo que recibe. Y ahí está gran parte de la deuda del sector público, del IPS hoy, con los proveedores del IPS. En este momento, principalmente farmacéuticas. Cuando yo asumí, farmacéuticas y constructoras, ¿verdad? Porque y acá siguen los mismos rubros. Siguen los mismos rubros. Hoy más centrado en las farmacéuticas, digamos, ¿verdad? ¿Y deben cuánto a las farmacéuticas? ¿400 millones más o menos? Se estima más o menos 400 millones de dólares, ¿verdad? Algunos dirán es fruto de la pandemia, otros dirán es fruto de la canasta básica de medicamentos que ofrece, otros dirán es fruto de la mala gestión. Perdóname, ¿y esa plata el IPS tiene que sacar de dónde? ¿Tiene que sacar para devolver o para saldar con las farmacéuticas? ¿De dónde? Cuando nosotros aportamos de un trabajador, 26, o sea, si le pagamos 100, 26 va a la seguridad social. Realmente 3 va a otras instituciones y 23 va al IPS. Una parte de eso, más o menos 10 guaraníes, van a la salud. Y el resto va a pensión y el resto va a la administración. ¿De dónde sacan? De los 10 que van al fondo de salud. IPS no puede pagar su deuda de la farmacéutica con fondos de jubilaciones. Solamente de salud. No puede. No puede pagar. Bueno, y si IPS no puede pagar con fondos de jubilaciones, ¿cómo ahora pretenden crear un ente que sí meta las manos en ese sector donde está el dinero? Yo quisiera ser cuidadoso. Y otra, antes de terminar, y esos 400 millones que se deben al sector farmacéutico, ¿por qué no exige el IPS que el Estado le pague si le debe 500 millones? Perfectamente, si el Estado le devuelve, le paga lo que le debe, de ahí puede sacar y saldar con la farmacéutica, ¿o no es así? Sí, es así. ¿Y por qué no se procede a hacer eso? Y no sabría decirte porque yo no estoy en el ámbito No, ya del sé IPS, que no estás, ¿verdad? pero ¿tuviste alguna vez, pues? Sí. Claro, en su momento, cuando uno está sentado en la silla de la presidencia del IPS, uno tiene que tomar decisiones muy complejas. Lo que yo hice en ese entonces, yo estuve 1 año, 3 meses, 4 meses, pagué toda la deuda. O sea, recibí con 400 millones de dólares, salí con 40 millones de dólares. Y disminuiste 3.000 y algo de funcionarios. No renové el contrato con 3.400 funcionarios. ¿Y nadie protestó ahí? Y yo la protesta que tuve no fueron de los sindicatos. Yo entré con, creo que 17 sindicatos en huelga. Y cuando mi gestión no tuve ningún sindicato. ¿Por qué? Porque mi gestión de recursos humanos fue absolutamente transparente. O sea, hice concursos públicos yo por todo. No estoy descalificando absolutamente. Estoy preguntando. Pero te quiero explicar el por qué. Sí. Porque yo creo que los trabajadores también son conscientes. Cuando ven una gestión y nombramiento en este caso, y ascensos que no tenían que ver con parientes,
con personas de mi equipo de fútbol o de mi iglesia. ¿Qué hacías vos antes de entrar ahí? Trabajaba en consultoría y en empresas que tengo, digamos, ¿verdad? Sí, claro, porque hay que destacar que el economista aquí, Hugo Roig Aranda, es socio fundador de Mentu, que es un grupo consultor y emprendedor social, docente universitario también es él, participante activo del debate de políticas públicas en temas sociales y macroeconómicos. Bueno, también ha gerenciado proyectos de procesos de cambio y cultura organizacional, planificación estratégica, responsabilidad social corporativa, capacitaciones, procesos participativos y de diálogo entre empresas privadas, etc. Y posee amplia experiencia en procesos de gestión del cambio, liderando equipos altamente efectivos en las áreas señaladas. Pero lo invitamos al economista y expresidente del IPS, Hugo Roig, por esto que leímos en el sector económico de ayer de última hora, que decía respecto a este proyecto de superintendencia: el respeto entre el rol político y técnico será clave, dice. ¿Por qué diste esta respuesta al colega que te...? Porque yo creo que esa es la tensión que uno siempre tiene en la gestión del sector público. Y un actor político tiene, voy a hablar en términos convencionales, la tentación de tomar decisiones que le beneficien solo a su electorado. Mientras y deja de lado el hecho de que la gestión que tiene es una gestión para todo el país, electorado y no electorado. Entonces muchas veces toma decisiones de acuerdo a en qué medida mi electorado me va a seguir apoyando, o en qué medida lo que yo decida me suma votos o no. Un técnico toma decisiones en base a lo que corresponde hacer dado un problema determinado. El ejemplo muy estúpido que yo doy es: si yo tengo una gangrena en el pie, el pie con gangrena, el médico me dice hay que amputar la pierna. Y yo, persona, digo, no quiero, ¿cómo me va a amputar la pierna? Entonces, ahí está en equilibrio la recomendación técnica versus la recomendación política, que es del gestor. Yo no quiero tener una pierna menos, ¿verdad? Claro. Entonces, y en política pública pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, es decir, yo me encontraba en el desafío de cómo sacar personas, porque estaba sobrepoblado IPS, con personas que no... O sea, no es que tenía mucha gente, tenía gente en lugares que no correspondían, que no eran necesarios. Quisiste hacer un reordenamiento. Yo saqué 3.400 personas, el siguiente presidente metió 3.700 personas. O sea, metió más. Claro, hoy tiene 28.000 funcionarios IPS. Y cuando vos salías, ¿tenías cuánto? Cuando saliste tenías 13.400. 13.400. Cuando vos dejaste la institución. IPS, sí. Y ahora hay 28.000. 28.000 casi. Qué nivel. Entonces, el equilibrio. ¿Qué level, che? ¿Y después? El equilibrio entre lo técnico y lo político es un desafío, porque el político quiere satisfacer a su electorado. Entonces, cuando nosotros establecemos normas racionales de inversión, entonces eso restringe la capacidad de presión política hacia gestión financiera más técnica. Bueno, el economista Hugo Roig, ex presidente del Instituto de Previsión Social, ve él con buenos ojos la creación de un ente regulador del sistema de pensiones en Paraguay, de modo que existan reglas claras y equitativas dentro del sistema. Eso también lo dijo Pedro Halley. Él ve también con buenos ojos, pero el asunto es quién maneja o va a manipular esos fondos y para qué van a meter la mano ahí. Se consulta también tanto Pedro como mucha gente. Todos los sistemas, sigue diciendo el economista Roig, todos los sistemas requieren de normas e instituciones que hagan cumplir esas normas. No sé si la superintendencia será la solución real, se plantea él, pero depende mucho de cómo se la implemente. Hasta ahí coincidí plenamente con Pedro o viceversa, Pedro contigo. El economista asegura que es importante que exista un divorcio
entre el aspecto técnico y el político en la conformación de los miembros y las decisiones que serán adoptadas por la futura Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones. Te escucho. Vos me hiciste antes de empezar, me hiciste una pregunta que me arropa, así como todo periodista. ¿Está de acuerdo o está en contra del proyecto de ley, verdad? Y realmente esas son preguntas complicadas de responder, porque sí estoy de acuerdo en la necesidad de tener una superintendencia y de tener normas claras de inversión. Porque ahora no se tienen normas claras a nivel de todas las cajas. ¿Y qué se tienen ahora? Ahora se tiene en algunos lugares, como la caja fiscal, administración del déficit de acuerdo a cómo corresponde, porque vos... Bruno Masi, a través del impuesto que está pagando, del IVA o de renta, está aportando a los jubilados del sector público sin saberlo. ¿Por qué? Porque se subsidia a los jubilados de la caja fiscal, ¿verdad? Las otras cajas, algunas deficitarias, y en otras, por ejemplo, en su momento, la caja Itaipú, si mi memoria no me falla, pero también tuvo inversiones afuera. No sé si recordás el caso este, ¿verdad? Bueno, IPS tiene unos reglamentos que el Consejo lo fue cambiando. Nosotros cuando tuvimos un reglamento un poquito más claro. Cajubi. Cajubi, la Caja de Jubilaciones de Itaipú Binacional. Entonces, hoy hay cierta discreción de los mismos actores. O sea, el Consejo de Administración del IPS es el que decide las normas en las cuales va a invertir los recursos como institución. Entonces, allí hay conflicto de intereses. Si yo tengo presión de alguna entidad financiera que quiere recursos, le presiona al actor, el actor cambia la norma y se invierte en esos recursos. O sea, hay conflicto. En este caso se separa la norma del que va a invertir. Y eso es bueno. Lo otro, la duda esta que... Sí, perdóname, pero... Sí. Pero acá se va en contra de los cánones de la Carta Orgánica del IPS con esto que van a hacer, porque ahí no contempla la creación de ningún ente de superintendencia ni nada por el estilo. Es una cosa nueva que van a abrir para romper con ese esquema, inclusive para poder manejar aquellas inversiones inmobiliarias que no se pueden tocar del IPS, que resguardan el patrimonio del IPS. Todo eso va a abrirse, entre comillas, se van a poder vender casas y manzanas enteras a partir de ahora si esto se cristaliza. Bruno, sí, existe ese riesgo. Eso vos sabés, eso. Claro, pero yo también quiero comentar que la experiencia nuestra como país está la Superintendencia de Bancos, que gracias a la Superintendencia de Bancos, nosotros pasamos a tener un sistema menos regulado y más flexible, con serios problemas, a tener un sistema financiero más sólido, que cumple su rol más adecuadamente, tiene otros desafíos, pero un sistema financiero sólido y confiable. O sea, vos apoyás esto entonces. Pero tenemos un malísimo sistema de supervisión de Superintendencia de Salud. ¿Sabes quién es Superintendencia de Salud? Yo tampoco. No. Nadie. ¿Y por qué malísimo? Porque no... ¿Te acordás de alguna intervención en el sistema de salud? ¿Recordás algún cambio de norma que hizo que la salud sea más accesible, que el gasto de bolsillo sea menor, que se regula adecuadamente la salud? Es lo principal que hay que hacer y estudiar. Entonces, nosotros como país tenemos instituciones que se desarrollan adecuadamente, instituciones que no se desarrollan adecuadamente. Entonces, con eso no quiero descalificar la existencia de una superintendencia de pensiones. Quiero decir, mira, una superintendencia puede funcionar o no puede funcionar. ¿En qué medida nosotros como sociedad presionamos para que ésta funcione adecuadamente? Yo sí creo que es necesaria una superintendencia de pensiones. Mi cuestionamiento a este marco normativo es, consensuado con los actores, habiendo leído íntegramente, yo no veo un gran énfasis en las inversiones financieras y un énfasis muy reducido en la calidad de las prestaciones de seguridad social. Muy bien lo que decís. ¿Entendés? O sea, es decir, y ese para mí es el problema. Porque la superintendencia no es superintendencia de los fondos previsionales, es superintendencia de la seguridad social. Y la seguridad social tiene dos momentos. Bueno, su nombre dice seguridad social. ¿Vamos a tener seguridad social o no? Pero la jubilación tiene dos momentos. Perdón, el sistema de jubilación tiene dos momentos. El momento en el cual yo aporto y se ahorra para que cuando sea adulto mayor reciba mi jubilación, y el momento en el cual yo recibo mi jubilación posteriormente. Entonces,
el sistema de supervisión, el sistema de seguridad social, tiene que establecer normas muy claras para que se ahorre y aguante la plata. Por un lado, eso está muy bien legislado, creo yo, es perfectible, pero está bien, pero tiene muy pocos elementos posteriores cuando yo reciba mi jubilación. Y ahí tienen que garantizar cómo se va a recibir la jubilación. Claro, sí, ese es el fin de todo. Esa es la razón de ser de la seguridad social. Esa es la razón de ser. Claro, ¿entendés? Bueno. Entonces, mi cuestionamiento es, no porque esté mal lo que está, sino que podría ser más completo y podría tener... Y hay que mejorar lo que está. Absolutamente. ¿No te parece? Totalmente. Bueno, ¿y qué pasa si te dicen, ingeniero Roig, usted va a manejar este nuevo ente de superintendencia? ¿Aceptaría vos? Qué pregunta complicada. No, yo no. Yo soy una persona, o sea, decir, yo creo que por tu experiencia, claro, creo que ese tipo de fuiste- desafíos, en lo personal, yo estudié economía pública, me interesa el tema y siempre estoy dispuesto a colaborar con el sector público o con la sociedad civil, porque creo que necesitamos un país mejor, por un lado. ¿Y vamos a estar mejor? Y yo creo que depende en qué medida las instituciones cumplan lo que tienen que cumplir y en qué medida nos alejemos de un sector público clientelar y prebendario. Es el principal daño que tiene el país. El clientelismo y el prebendarismo. Bueno, pero están los políticos en todas partes. Claro, pero el político es elegido para ser el gestor de una institución. No es que es elegido en una institución para ser el dueño de los activos y el patrimonio de la institución. Por eso es que el gestor político está obligado a rendir cuenta, a utilizar adecuadamente. ¿Rinde cuenta? No, está obligado. No dije que rinde cuenta eficientemente, ¿verdad? Pero por eso es que yo creo que cuando un partido, cualquiera fuera, se cree dueño del sector público, toma decisiones equivocadas. Muchísimas gracias, querido Hugo Roig. Tenés que volver. Mira, gustoso, voy a volver. Vos sabés que no mordemos nosotros, ¿no? Yo siempre estoy acá. Así que tenés que volver. Yo te leo. Tenés que volver. Bueno, y siempre te enviamos a veces también las entrevistas que hacemos acá y qué sé yo. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido, la gentileza tuya de siempre, fuerza y adelante con tus proyectos, con lo que estás haciendo.